conexión con Dios. El tema lo he titulado ¿Cómo manejar bien las relaciones con mi prójimo? ¿Cómo manejar bien las relaciones con mi prójimo? Abra su Biblia en Primera de Juan. Vaya bien adelante, un libro antes de Apocalipsis, 1 o 2, allí está Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Primera de Juan, vaya rápidamente allí a ese texto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahorita, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cierre su Biblia, por favor. Padre Celestial, te pedimos que en esta mañana seas hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas, que seas tú, Señor, tomando tu palabra e interiorizándola en cada uno de nosotros. Dígale al Señor, háblame en esta mañana y llévame a crecer en mi vida espiritual. Llévame a crecer como tu hijo y ayúdame, Señor, a vivir irradiando tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo importante que tenemos que aprender, porque creo que se aprende, es acerca de las relaciones interpersonales, acerca de cómo relacionarnos con nuestro prójimo, porque todos fuimos creados para ser personas de relación. Fuimos creados para tener amigos, para tener personas cercanas a nosotros, una familia. Y el buen manejo de las relaciones interpersonales nos conduce a estar en paz con nuestro prójimo, a construir relaciones fuertes y sanas, y hacer también edificación y no destrucción para la sociedad y la familia. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer edificación, a ser personas que bendigamos a los demás, que aquellas personas con las cuales nos relacionamos a diario podamos ser una buena influencia, y que en lo que dependa de nosotros, mire lo que dice Romanos 12:18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, dice la Biblia, en cuanto dependa de ti. Note que es una demanda de Dios para nuestras vidas. Y Dios nos dice, en cuanto dependa de usted, esté bien con todo el mundo. Eso ya nos independiza de lo que piensen los demás. Dios dice, en cuanto a ti, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Así es que quiero en esta mañana traer algunas cualidades importantes para tener buenas relaciones con los demás. En primer lugar, debemos ser personas sociables. ¿Sabe algo? Usted y yo fuimos creados para vivir en sociedad. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, Dios vio a Adán solito. Y allí andaba como Adán mirando las vacas, los micos, mirando los elefantes, las montañas, y como deambulando. Entonces Dios lo vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Voy a hacer una sociedad para que esta persona se desarrolle. Porque todos fuimos creados para relacionarnos. Todos fuimos creados para vivir en conjunto. No es el propósito de Dios encerrarnos, porque algunos pareciera ser que escogieron la soledad y dicen, a mí me gusta la soledad. Y sacan un dicho por allí que dice, es mejor andar solo que mal acompañado. Pero realmente la soledad en extremo de esa manera no es buena, porque la soledad no es la mejor consejera, no es la mejor compañía. Necesitamos personas a nuestro alrededor. Dice la Biblia que si el uno cae,
el otro lo levanta. Por eso tenemos necesidad de un hogar, de una familia, de amigos, del cónyuge, de un líder que me ayude, de un mentor, de un pastor, de una iglesia, de una sociedad. Allí es cuando entendemos la necesidad de ser personas que nos abramos y que podamos establecer relaciones sanas con las demás personas. Algunos vienen con un trauma de su pasado, donde ya tienen un pensamiento de duda hacia las demás personas, de sospecha. Y comienzan a decir, es que yo no me puedo abrir porque yo no puedo confiar en nadie. Porque aquella persona me defraudó, aquella persona en la que yo confié me faltó. Es que la gente me ha hecho mucho mal. Involucrarme con la gente es involucrarme con más problemas. Así es que me quedo solo. Y algunos comienzan a aislarse, comienzan a cerrarse en sí mismos, no permitiendo que hayan relaciones que puedan acompañar su vida. Hay otras personas que son introvertidas, son personas que son quizás calladas, silenciosas, pero comienzan a generar también pensamientos donde dice, es que nadie me quiere, es que nadie me habla. Son serios, personas con cara de pocos amigos, unen las cejas. Yo no sé si usted ha visto, unen las cejas y parece que estuvieran bravos a todo momento. Y uno le dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué está bravo? No, yo no estoy bravo. Y están... Y muchas veces llegamos a la iglesia y como bravos. Y llegamos a donde las personas y nos saludamos, no nos abrimos. Y allí es donde la Biblia habla de la necesidad de tener amistades. Ahora, hay algo clave para yo establecer relaciones. El libro de Proverbios, capítulo 18, verso 24. Dice en la Biblia, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. En otra versión dice, el que quiera establecer amistades debe mostrarse amistoso. Porque la realidad es que uno recibe lo que da. Un día un hombre salió corriendo de una cueva muy asustado. Entonces se lo encontró el amigo y le dijo, ¿qué le pasó? No sé, pero entré a esa cueva y hay pura gente malacarosa. Entonces el amigo se asoma y era una cueva llena de espejos. Porque nuestra vida irradia lo que nosotros damos. Entonces usted quizás se pregunta y dice, ¿por qué nadie me saluda? ¿Por qué la gente me ve y me voltea la cara? Y quizás es porque usted anda con una escopeta y la gente le abre camino. Sí, la realidad es esa. Y muchas veces la gente dice, es que allá en la iglesia o en mi empresa o en el colegio o en la universidad son puras roscas. Allá nadie me quiere, nadie me saluda, nadie me busca amistad. Pero la realidad es que el primer paso para yo establecer relaciones sanas es mostrarme amistoso. A ver, yo quiero que mire al que está a su lado y regálele una sonrisa. Sonríale. Dígale, Cristo te ama. Una sonrisa, por favor. Eso. Ahora, para yo tener amigos, debo de ser una persona amable, cortés, sonreír, saludar, felicitar, estimular, preocuparme, interesarme, valorar, impulsar, apoyar, animar, coger a alguien de la mano y saludarla con alegría, mirarla a los ojos, muestre su lado amable. Hay gente que entra por la puerta de la iglesia y entran con la Biblia en la mano y parecen soldados, mirando de frente, y pasan al lado de un poco de gente. Hay otros que entran y parece que hubieran desayunado alacranes, con cara de 38, como si los hubieran bautizado de chiquitos con limón. Y entonces, serios, no nos damos, no saludamos.
Y tenemos que tener una mentalidad abierta, porque yo no solo saludo a mis amigos, yo saludo a mis hermanos, a la gente. El joven puede saludar al anciano, el anciano puede saludar al joven. La mujer puede saludar al hombre, el hombre puede saludar a la mujer. Y qué bueno. Y nosotros le decimos a la gente del protocolo, de la seguridad, cuando llegue la membresía a la iglesia, sonrían. Buenos días. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que cuando usted entre por esa puerta ya irradie amistad. Y que usted pueda entrar, no, bravo, porque, ay, es que me cayó una gota en la cabeza. No, sino que usted sea una persona cordial, una persona que sepa establecer buenas relaciones con su prójimo, una persona que si está la otra enferma le pregunte, ¿cómo sigues? ¿Cómo está tu familia? Establezcamos relaciones interpersonales, porque es necesario. Alguien decía, usted no tiene la culpa de la cara con la que nació, pero sí tiene la culpa de la cara que pone. Aún si sus facciones son serias, hay veces a mí me miran y me dice, pastor, ¿estás serio? Y yo, no estoy serio. Entonces, pero realmente uno tiene que aprender a regalar una sonrisa. ¿Regalar una qué? Una sonrisa. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y más nosotros que somos los hijos de Dios, estamos llamados a hacer luz, a iluminar, a reflejar. Miremos a Jesús, una persona que se daba las relaciones con los niños, con los jóvenes, con los ancianos. Debemos abrirnos a las relaciones interpersonales. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos gente a nuestro alrededor. Necesitamos amigos. Qué bueno es tener un amigo de confianza. Acudir, no solamente cuando haya una necesidad, sino para conversar, para charlar. Una persona que aprende a relacionarse es una persona a la cual se le abren puertas. Porque alguien dijo que es mejor la buena fama que el buen perfume. A una persona con buena fama se le abren puertas. A una persona de relaciones. A una persona que se da para conocer a la otra persona. Y ahí es cuando nosotros aún en medio de esas buenas relaciones tenemos la oportunidad de predicar a Jesucristo. Porque el evangelismo más funcional, más fructífero es el evangelismo relacional. Es el evangelismo persona a persona. Jesucristo. Amén. Lo segundo, seamos personas prudentes. Diga conmigo, prudencia. La prudencia es una virtud. Y cuando hablo de virtud, estoy hablando de una cualidad. Una cualidad que no todos tienen. Es la cualidad de actuar en forma adecuada y con cautela. De comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro y adecuado. Prudencia tiene que ver con la manera sabia de tratar los asuntos interpersonales, de yo relacionarme con los demás. Cuando vemos a Jesús, Jesús era una persona prudente. Jesús sabía en qué momento hablar y qué decir. De hecho, la sabiduría y la prudencia van cogidas de la mano. En la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29, dice la palabra, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Note que la sabiduría va ligada a la prudencia, es decir, que un hombre o una mujer prudentes son sabios. Ahora, ¿qué es ser prudente? Una persona prudente no habla más de la cuenta. Hay gente que habla mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? Habla más que loco perdido. Apareció y hablan mucho. Siempre están opinando, siempre están diciendo, siempre están hablando, están aumentando. Siempre están dando una opinión, siempre están aportando algo. Yo hablo. ¿Y sabe algo? Dice en la Biblia que el que habla mucho, erra mucho. Es decir, que el que habla mucho se equivoca. Por eso Dios nos dio una boquita para hablar
y 2 oídos para oír. Es decir, que es mejor oír el doble y hablar una sola vez. Eso es prudencia. Una persona prudente no se mete en los problemas de los demás. No es una persona que anda pendiente, pero no para orar y pendiente para ayudar, sino para chisme. Cuénteme, cuénteme. Y los religiosos dicen, cuénteme, cuénteme para orar por eso. Mentiras. Es chisme. Resolver o saber los asuntos del prójimo que de ellos mismos. Y ahí es cuando tenemos que ser prudentes. No meternos en la vida de los demás cuando no nos interesa. Una persona prudente es aquella que no cuenta sus asuntos privados a alguien que no está en la capacidad de resolvérselos. Si usted tiene una situación personal, no la exponga públicamente. Si usted tiene una situación que quiere resolver, busque a alguien que le ayude. Y es bueno por eso tener amistades, relaciones, pero no exponerse usted mismo al escarnio público contando sus intimidades, sus infidencias, sus problemas familiares, sus situaciones económicas. Y vea, es que esto, no, prudencia. ¿Cómo se llama eso? Prudencia, no hablar tanto, sino guardarnos. Es una persona que evita las palabras necias. Siempre está opinando. Siempre está diciendo y como que habla y después piensa. Y quizás comienzan a decir insensateces, necedades. Y comienza a ver en su boca negativismo. Entonces, si un día algo salió mal, usted comienza, ay, no, me va a ir mal en la vida, esto no va a funcionar. Si cae una gotica de agua, ay, esto viene una avalancha, ay, mire, se va a inundar mi casa. Puras palabras necias. Y por todo lo que digamos, Dios nos va a pedir cuentas. Por todo lo que digamos, Dios nos va a pedir cuentas. Una persona prudente es la que huye de la murmuración. Si alguien está murmurando, diciendo, hablando, le huye a eso. Ya no lo buscan porque sabe que esa persona no se presta para la murmuración. Es que, ay, mirar el hermanito, ay, la hermanita, ay, el joven, ¿usted sí supo qué? Y hay gente que se alimenta de chisme. ¿Se alimenta de qué? Dígale al que está a su lado, pilas con eso. Nada de murmuración. Que a usted lo reconozcan como una persona íntegra, que se guarda. Y que usted no tiene su oído presto para aquellas cosas que son necedades. Una persona prudente no es confianzuda. Me gusta mucho cuando David llega al gobierno, al palacio del rey Saúl. Dice que Saúl lo manda a llamar para que toque el arpa y comienza a ejercer funciones dentro del palacio. Pero una cualidad de David, dice la Biblia, era un joven íntegro, era un joven prudente. ¿Era un joven qué? Prudente. No era confianzudo, no se le estaba acostando en la cama de Saúl, no andaba cogiendo los platos de Saúl, no aprovechó la oportunidad para ser confianzudo, sino que era prudente. Una persona prudente no pregunta más de lo necesario. Hay gente muy imprudente, ¿sí o no? Y andan preguntando cosas que no les interesa. Y quieren investigarle la vida a todo el mundo. Y aprovechan una conversación para decirle, oiga, ¿de qué color son las ollas de su cocina? ¿A usted qué le importa? Imprudencia. Una persona prudente se abre a los demás, pero con cautela. Porque es bueno ser extrovertido, pero es malo ser imprudente. Una persona extrovertida es aquella que usted no tiene que decirle que sonría, sino que entra y saluda a todo el mundo, más saludable que una Alka-Seltzer. Abre, parece el pulpo y este hombre o mujer es extrovertido, pero hay una línea que si la cruza, la embarra. Es donde en las relaciones interpersonales es necesario nosotros ser personas prudentes. Por eso una persona prudente respeta la vida íntima de los demás. No adula, no es lambón, sino que se guarda, se reserva. Es una persona que guarda distancias, que evita la confusión, que no se mete donde no lo han llamado.
Precisamente la prudencia hace que el individuo razone con buen juicio. Es claro en sus ideas, no es ambiguo, no deja cosas en el aire, no, todo es claro. Mantiene un equilibrio en sus emociones, piensa antes de hablar, se comporta con moderación. El libro de Proverbios 24, versículo 3, dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Note que usted para levantar algo se necesita sabiduría, pero para sostenerlo se necesita prudencia. Y eso son las relaciones interpersonales. Usted puede establecer una buena relación con sabiduría, pero para sostener esa relación se necesita prudencia. Y que de usted y de mí digan: esta persona es prudente. Qué feo que digan de alguien: ay no, vamos a la fiesta pero no inviten a este porque es más imprudente. Sino que más bien usted sea una persona sabia y prudente, porque eso es lo que Cristo quiere formar en cada uno de nosotros. Tercera cualidad: guardemos el corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Note que la Biblia muestra el corazón como el alma de la persona, donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, los pensamientos, la manera de ver la vida. Por lo tanto, Dios dice: de todo lo que usted guarda, guarde su corazón. Hay personas que tienen algo en su casa muy guardado, quizás en una caja fuerte, le tienen alarma a la casa, allá viven encerrados y tienen guardado algo, pero Dios dice: de todo lo que usted pueda guardar, guarde algo, y es su corazón. Porque del corazón, dice, sale lo que usted va a vivir, sale lo que usted va a hablar, sale la decisión que usted va a tomar. Por lo tanto, un corazón dañado daña todo. Por eso la Biblia habla referente a eso y dice: guarda tu corazón. Y guarda tu corazón significa que usted y yo, al relacionarnos con las personas, que es algo necesario, nos vamos a ver expuestos a que en algún momento nos hieran, nos lastimen, nos defrauden. Sí, desde chiquitos nacemos en un hogar donde comenzamos a pelear con el hermano mayor. Después tenemos una discusión con el papá y peleamos con un amigo. Después salimos a trabajar y alguien nos defraudó. Después usted abre su corazón y alguien lo lastimó. Sí, porque nos vamos a ver expuestos a situaciones donde somos vulnerables, donde nos van a herir, donde nos pueden lastimar. ¿Quién no ha tenido un problema con su cónyuge? Levánteme la mano. Alguien mira a la esposa y dice: todos tenemos dificultades, pero miremos el ejemplo de Jesús. A Jesús lo maltrataron. A Jesús, su discípulo más cercano, Judas, lo traicionó. Después Pedro lo niega. Sus discípulos se dispersan. Los judíos se burlaron de él. Los romanos lo castigaron. Pero me impacta mucho quién era Jesús y lo que había en su carácter. Isaías 53, versículo 7, dice la palabra: angustiado él y afligido. Diga conmigo: no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oiga, tremendo, ¿no? ¿Cuál es la reacción de alguien al cual se ofende? Explota. Reacciona. Esa es la tendencia natural, reaccionar. Pero Jesús no reaccionó. Jesús tenía un carácter el cual usted y yo debemos de imitar. La única manera en que abrió su boca fue estando en la cruz para expresar amor y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, por esa
situación o al vernos expuestos, no podemos dejar de relacionarnos, sino más bien abrirnos a la gente, pero saber cuidar nuestro corazón. Mi papá tiene una frase donde él dice, es mejor confiar en la gente. Porque muchas veces la gente nos hiere, nos lastima. Hemos venido con personas que nos defraudaron, relaciones, socios, amigos, que nos defraudaron en algún momento, pero no por eso nos vamos a encerrar. Como la tortuga se mete dentro de su caparazón, nadie me hable, nadie me mire, no. Más bien, aprender a blindar nuestro corazón. Porque si la gente nos ofende, si alguien nos hiere, un día Pedro le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cómo tenemos que perdonar? Mateo 18:21, dice la Biblia, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro estaba, yo no sé en qué situación estaba Pedro, quizás alguien le había ofendido y él se acerca, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a este? ¿Hasta 7? Es que llevo 6. Una más, porque la otra ya no respondo. Una más. Y entonces Jesús le dice 70 veces 7. Cuando le quiere decir ese número tan grande, le está diciendo, perdonar debe de ser tu estilo de vida. Perdonar. Porque es como si alguien te tira una basura, pero tú tocas, coges y la sacas de tu cuerpo. No permites que te afecte. Por eso debemos de ser personas que perdonemos. Si nos hieren, si nos lastiman. Ahora, perdonar no es olvidar, sino recordar sin que me duela. Porque yo tengo memoria. Pero aunque recuerde una herida, aunque recuerde una situación, sencillamente ya al pensar en ella no me duele. En ese momento he perdonado. Ahora, quiero darle algunas pautas importantes para cuidar su corazón. Yo creo que es necesario que el hombre de Dios se fortalezca en su interior. La Biblia habla acerca de fortalecer nuestro hombre interior para no ser tan dóciles, tan susceptibles al daño, sino que seamos fuertes. Jesús, para soportar, necesitó fortalecerse en su hombre interior. Efesios 3:16 dice la palabra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. De lo que me habla la Biblia de yo ser fuerte. Porque es que hay gente muy inmadura que por cualquier cosa se hiere y mantiene lastimado. Entonces un día llegó con cara de buen amigo a la iglesia, sonriendo, Dios le bendiga, y estiró la mano y ese hermano ni le extendió la mano porque andaba mirando para otro lado. Y entonces, y se sentó ese día, estoy herido, pobre de mí, nadie me quiere. Quise ser buen amigo y no me extendieron la mano. Ay, yo mejor me voy de la iglesia. Y se va. Hay otros que por cualquier cosa, caen en depresión. Caen en tristezas profundas. Y yo creo que una de las cosas que Dios quiere de usted y de mí es que seamos personas fortalecidas en el hombre interior. Una persona fortalecida tiene cuero duro. Aunque lo muerdan, no lo dañan. Como el búfalo tiene como 6 centímetros de anchor su piel. Y puede llegar un tigre y se le prende y lo rompe y quiere cortarle. Y tranquilo. ¿Por qué? Porque no me está afectando en mi interior. Dígale que está a su lado, sea de cuero duro. Sí, necesitamos ser así. Porque va a haber gente que te va a mirar feo, hay gente que te va a acusar, hay gente que va a hablar mal de ti, hay gente que te va a hacer daño, hay gente que va a juzgarte, hay gente que va a levantarse. ¿Por qué no volvió a la iglesia? Ay, no, porque allá están hablando mal de mí. Ay, porque es que hay mucho chisme.
Ay, es que estoy sufriendo una depresión. ¿Por qué? Porque me miraron feo. Necesitamos ¿qué? Madurar. ¿Qué necesitamos? Madurar. Porque usted al exponerse a relaciones se va a exponer a heridas. Pero necesitamos estar por encima de esas situaciones. No ignore las maquinaciones del diablo. El diablo quiere usar personas para dañarte. El diablo va a poner pensamientos en gente en contra tuya para que lleguen a tu vida, te ofendan. Y si tú te ofendes, entonces te vas a cargar. Vas a abrir una puerta y Satanás entra y te ata. Y una persona que está enojada es una persona que comienza a albergar algo que se llama falta de perdón. Y la falta de perdón comienza a generar en la vida amargura. Y la amargura comienza a generar resentimiento. Y el resentimiento comienza a generar venganza. Y la venganza genera muerte. Y te destruyes. Entonces, la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso tenemos que tener una mentalidad de perdonar. De entender cómo trabaja el diablo. El diablo puede usar a personas para herirte, para dañarte. Pero por eso el apóstol Pablo dice, no ignoren cómo trabaja el diablo. No ignoren que el enemigo lo que quiere hacer es afectarte, dañarte, incomodarte, entristecerte, llenarte de culpa. Que reacciones y que cometas errores. Así es que yo debo de no ignorar, sino más bien blindar mi vida y decir, eso me resbala. Yo sé quién soy en Cristo. Yo sé mi llamado. Yo conozco lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y me voy a fortalecer en el hombre interior para ser una persona de bendición. Otra cosa importante en cuanto al corazón es enfóquese en lo que Dios lo llamó a hacer a usted. Una persona con visión no anda prestándole atención a tonterías. Enfóquese en su llamado. Enfóquese en lo que Dios lo llamó a hacer. Una persona con visión no anda tratando de lastimar a los demás, sino enfocado en lo que Dios ha puesto delante de él. Y si por algún momento, en situación, alguien te lastima, usted no se cargue con eso. Dice la Biblia que si alguien nos lastima, dice la palabra que vayamos a esa persona. Mateo 18:15. Dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Note lo que la Biblia habla referente a las situaciones entre nosotros los hermanos y aún dentro de la iglesia. Si tu hermano te ofende, hace 8 días estuvimos ministrando un evento en Pereira con mi esposa. Y en un tiempo donde le ministramos a los líderes de liberación, me le acerqué a una mujer que estaba siendo libre y Dios me habló al corazón y me dijo, dígale que perdone. Y en ese momento me le acerqué al oído y le dije, Dios me dice que tienes cargado tu corazón, que perdones. ¿Contra quién tienes cargado tu corazón? Y la mujer abrió la boca y dijo, contra un hermanito de la iglesia. Y hasta que ella no confesó, no fue libre. Porque la falta de perdón ata la vida de una persona. La frustra, la frena, la estanca. Y allí es cuando necesitamos mantener nuestro corazón sano. Y nosotros decirle al Señor, Señor, sana mi corazón. Y si alguien me ofende, yo debo de ir a esa persona, hablar con esa persona, con un orgullo por el piso, decirle más bien con humildad, mira, pasó esto, esto, esto y esto. Porque en la Biblia dice, lo que dependa de ti está bien con todo el mundo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos con el cuarto principio o cualidad. No sea impulsivo. ¿No sea qué? Una persona impulsiva en cuanto a sus relaciones interpersonales es una persona movida por sus instintos, mas no por su razón. Son las personas que actúan y después piensan. Y eso es un problema muy real.
Porque hay personas que son impulsivas en las relaciones. Conocen a alguien y ya se le abren del todo. Ya no tienen intimidad, sino que se entregan a esa relación porque son impulsivos, emocionales. Hay otras personas que son impulsivas en sus decisiones. Están tomando decisiones rápido. Y muchas veces se toman estando bajo presión. Una mujer que pelea con el esposo sale ya a tomar la decisión de un divorcio. Un hombre que se harta de su trabajo y sale ya a tomar la decisión de salir de su trabajo. Y no meditan, no razonan. Un buen consejo para ustedes es que nunca tome decisiones estando bajo presión. Nunca. Porque puede errar. Las decisiones se toman con cabeza fría, no con cabeza caliente. No debemos de ser impulsivos de esa manera. Hay personas impulsivas en sus afectos. Sus sentimientos los dominan. Jovencitas que se enamoran en un día y ya el otro día, después de conocer a la persona, dicen, estoy enamorada, lo amo, lo amo, lo amo. ¿Qué cuento? Hay una impulsividad en sus emociones. Hay otras personas que mezclan la impulsividad con la ira. Entonces, cuando le sacan la piedra, cuando hay un momento que les choca, son impulsivos e iracundos. Eso es una bomba. Conocí la historia de un hombre que ahorró mucho tiempo para comprar el carro que quería. Y este hombre tenía idealizado un carro y fue y lo compró. Un hermoso carro. Tenía cojinería de cuero, habanita clara, con una costura por los lados. Un día montó a su hijo de 8 años y fue a salir a dar un paseo y paró en una bomba a tanquear el carro. El hombre se bajó del carro, fue a comprar unas cosas y el niño, de manera muy inocente, sacó un marcador y comenzó a hacer dibujitos en la cojinería del carro Habana, con bordecitos bordeados. Y entonces comenzó a rayar y comenzó a pintar un paisaje. Yo creo que el hombre se creía Picasso ahí. Cuando el papá llega, se le subió a la cabeza, cogió al niño de sus manos, lo zarandeó, lo golpeó, le comenzó a dar puños, tanto que la gente que lo vio fue donde el hombre y lo detuvo. El niño quedó tan mal que tuvieron que llevarlo al hospital inmediatamente. Al siguiente día, este padre llega al hospital y ve a su niño lleno de moretones, golpeado, ya conectado, dándole suero, allí internado en el hospital. Este hombre cayó llorando de rodillas, lamentándose por lo que había hecho. ¿Cuántas cosas hacemos mal por nuestra impulsividad? Alguien decía que un momento de ira determinan 100 horas de tristeza. Porque cuando estamos iracundos cometemos muchos errores. Lastimamos, herimos con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Golpear a alguien es un grave error, pero hay palabras más fuertes que un golpe físico. Cuando le hablas a un hijo cuando estás iracundo, cuando le hablas a tu cónyuge estando iracundo, y después te vas a lamentar, pero va a ser muy difícil reparar. Cuesta mucho. Y nuestra impulsividad nos lleva a cometer muchos errores. No vale la pena. No vale la pena ser impulsivos. Por lo tanto, una persona impulsiva debe dominar sus emociones, controlarse. Debe de entregarle esa área al Señor porque eso afecta tu relación con tu prójimo. Y ahí es donde debemos de decirle al Señor, Señor, yo quiero dominar mis emociones. Yo quiero ser prudente, cauteloso. Debo de ser una persona que someta mi voluntad a Cristo. Ahora la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Porque la ira es un sentimiento, el pecado es la acción. Porque en algún momento nos sacan la piedra. A todos nos han sacado la piedra. Eso no es pecar, porque somos seres emocionales. Pero el pecado es la acción a la que nos conduce esa emoción. Eso es el pecado. Y ahí es cuando más bien nosotros tenemos que respirar profundo. Aguante la respiración 2 minutos. Si no se muere, va a actuar con sabiduría.
Control, dígale al que está a su lado, contrólate, muchacho. No tome decisiones a la ligera, piense las cosas, razone las cosas. En un momento de ira, contrólese. Dígale al Señor, Señor, contrólame tú. Porque yo no soy gobernado por mis emociones, yo soy gobernado por Cristo. Y si de alguien tenemos que aprender es de Cristo en la cruz, que se controló, que se abstuvo. Le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Qué haría usted en esa cruz? Ay, papito, usted no sabe quién soy yo, no se meta conmigo. Ahí es cuando tenemos que controlarnos. Pedro era una persona muy impulsiva. Usted recuerda cuando Jesús va donde Pedro y le dice, Pedro, voy a tener que morir en la cruz. Y de una vez Pedro, Jesús, ¿cómo se te ocurre? No vayas a la cruz. ¿Cómo se te ocurre eso? Ese pensamiento no es correcto. Y entonces Jesús lo reprende y le dice, cállate y apártate de mí, Satanás. Pedro tenía que haber meditado antes de hablar. Porque por muchas veces ya Jesús había dicho su propósito. No nos aceleremos en hablar, no nos aceleremos en tomar decisiones, no nos aceleremos en dar opiniones. Más bien allí es donde Dios quiere que desarrollemos el carácter de Cristo, que son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Note que la Biblia dice, desarrollen en su vida paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. También dice la Biblia, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pastor, es que yo he sido así toda la vida. Sí, esa es su antigua naturaleza. Crucifíquela. Y diga, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi antigua naturaleza no va a determinar mi nuevo nacimiento en Cristo. Si habían áreas mal formadas, un carácter explosivo, una personalidad incontrolable, ahora tengo que coger esa humanidad y crucificarla y decir, voy a caminar no por la carne, sino por el Espíritu de Dios. Porque el carácter del cristiano se refleja en los momentos duros de la vida. Y Dios permite que alguien te saque la piedra a ti para que reflejes lo que tienes en tu interior. Porque el verdadero carácter del cristiano se refleja en los momentos de dificultad. Allí es cuando Dios dice, estás bajo presión, voy a ver qué haces. Y todos tenemos una tarea. Y es llegar a la estatura del hombre perfecto que se llama Jesucristo. Quinto punto. Seamos personas de palabra. ¿Personas de qué? Una de las cosas que nos meten en muchos problemas con las personas son nuestras palabras. Hablamos mucho, nos comprometemos mucho, prometemos mucho, pero no cumplimos lo que decimos. Y cuando no cumplimos lo que decimos, nos metemos en problemas con la gente. Quedamos mal con Dios, dañamos nuestro testimonio. Cuando uno mira la vida de Jesús, se da cuenta que Jesús fue una persona veraz. Una persona veraz es aquella que dice la verdad. Es aquella persona que lo que dice lo cumple, lo que promete lo hace. Sus promesas se cumplieron. Sus compromisos eran reales. El libro de Santiago en el capítulo 5, versículo 12, dice la palabra, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea, vuestro sí que sea ¿qué? Y vuestro no, para que no caigáis en ¿qué? Una persona que anda jurando es porque no le da credibilidad a su palabra. Usted no tiene por qué andar jurando por alguien para que le crea. Más bien desarrolle una fama de donde usted, lo que usted diga, la gente le crea, porque lo que usted dice, lo cumple.
Entonces por eso dice la Biblia, no ande jurando. No ande diciendo que va a cumplir por su mamá que ya se murió. No. Dice más bien que tu sí sea sí y tu no sea no. Porque una persona en la cual el sí es sí y el no es no, sencillamente dice, créame a mí, punto. Se acabó. Pero hay mucha gente que falla en eso. Y yo le quiero invitar a usted a que le dé valor a su palabra. Porque lo que muchas veces nos mete en problemas con la gente precisamente es eso, nuestro mal testimonio, porque nuestra boca no es veraz, no cumple lo que se promete. Hay mucha gente aún dentro del cuerpo de Cristo que es muy cuentera, mentirosa, engañador, enredador, deshonesto, no es recto. Si usted le hace una promesa a alguien, cúmplala. Qué delicado es usted prometerle algo a un hijo y no cumplirle, a su cónyuge y no cumplirle. Y los hombres tenemos un gran desafío, y es modelar a Cristo en nuestra casa, porque nuestra pareja, nuestros hijos son el resultado de lo que vean en nosotros. Niños que crecen mentirosos, ¿por qué serán mentirosos? Esposas que ya no le creen nada a su esposo, porque lo que hablan no es verdad, porque ya por muchas ocasiones le han comprobado su mentira. Y hay gente que ya crea una reputación de mentiroso, de incumplido, de irresponsable. Y yo le quiero decir algo, y es: acostúmbrese a decir la verdad. Acostúmbrese a ser una persona veraz. Y antes de usted hablar y comprometerse, piense. Alguien dijo que uno es amo de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Usted es amo de lo que calla, pero usted es esclavo de lo que dice. Por eso antes de hablar, piense. Y cuando usted ya lo haya decidido hacer en su mente, dígalo. Porque tu sí debe de ser sí. Y si usted no puede cumplir, o lo invitan a algo y no puede ir, mejor diga no. Porque mi palabra tiene poder. Y ahí es cuando tenemos que cumplirle al Señor. Aún con Dios la gente es incumplida. La Biblia dice que antes de hacer un pacto con Dios, un compromiso con Dios, reflexione. Porque si usted se compromete con Dios a algo y no le cumple, usted se está condenando a sí mismo. Hay gente que es guiada por sus emociones y en un momento hasta de una siembra, de una ofrenda, sí, yo voy a dar tanto, y mentiras. Nadie lo obligó a hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Porque falta veracidad, integridad. Porque falta que nos acomodemos a... Imagínese que Dios fuera mentiroso. No le creeríamos sus promesas. Dice la palabra, el libro de Josué 21:45. Dice, hablando Josué, dice, no faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Oiga, qué bueno es. Que su hijo pueda decir, todo lo que papá dice es veraz. Si mi papá ya lo dijo, lo doy por certeza que se va a cumplir. En el libro 2 de Corintios 1:20 dice la Biblia, porque todas las promesas en Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo lo que Dios dice es sí, punto. Porque tenemos a un Dios veraz, porque tenemos a un Dios ejemplar, porque tenemos a un Dios que lo que dice lo cumple. Ahora, usted y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, solo que el pecado nos depravó, nos dañó. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Y termino con el sexto punto. Busquemos ser edificación a los demás. Dice la Biblia que usted y yo somos luz. Y la luz no se esconde, sino que se pone en un lugar alto. Dios quiere a ti ponerte en lugares de influencia. Dios quiere promovernos. Dios quiere relacionarnos. Dios quiere que gente venga a ti a causa de que Jehová tu Dios te ha honrado. Dios quiere que la gente te busque
porque tú reflejas a Cristo. Pero allí es cuando usted y yo tenemos que ser, en esa posición, edificación a los demás. Yo le invito para que usted en esta mañana reflexione en todo lo que ha oído. Y usted pueda determinar a partir de hoy, decir, voy a ser una persona amistosa. Voy a ser una persona prudente. Voy a guardar mi corazón, pero me voy a abrir a las relaciones. Pero voy a ser una persona que transmita bendición a los demás. Voy a ser una persona que aconseje, que dé aportes. No me voy a meter en chismes, más bien voy a ser maduro a nivel espiritual. No voy a permitir murmuración, más bien si tengo algo contra mi hermano, voy a ir a él en madurez y le voy a decir lo que siento. Voy a ser una persona íntegra, porque la gente que me rodee va a notar en mí a Jesucristo. Si usted es un padre de familia, dígale al Señor, ese núcleo familiar, esa esposa, hijos, voy a enseñarles con mi ejemplo, con mi integridad. Voy a ser una persona veraz. Todo lo que yo diga, abra con mi boca y pronuncie, va a ser algo que voy a hacer realmente. Antes de prometer, voy a callar. Antes de yo decir algo, voy a reflexionar. Y úsame, Señor, para que yo pueda transmitir tu reino a toda gente. Algo importante en las relaciones es que va a venir gente a ti a pedir un consejo. Va a venir alguien a ti a decirte algo. Y muchas veces la gente llega a nosotros a hablarnos de alguien. Una esposa hablando mal del esposo. Un joven hablando mal de otro joven. Una persona hablando mal de su líder. Y le voy a dar una pauta para que usted dé un consejo correcto. Dice en el libro de Proverbios, versículo 17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Lo que muestra la Biblia es que va a venir gente a nosotros a hablarnos mal del otro. Usted en su sabiduría y prudencia, dígale, listo, vamos a tener una reunión con los dos. Y antes de tirarse a un lado, escuche las dos personas, escuche las dos partes. No entre en imparcialidad basado en su inmadurez, sino más bien sea imparcial, sea sabio. Qué bueno que en la iglesia nos levantemos personas sabias, personas maduras, personas que podamos dar un consejo, personas que sepan que no se nos pueden acercar porque no somos parte de chisme. Personas que establezcamos una buena relación. Personas que nos busquen porque quieren ser nuestros amigos, porque ven en nosotros gracia, la gracia de Dios. Y que podamos decir, Señor, yo quiero ser bendición a las demás personas. Y quiero relacionarme, quiero abrirme, pero quiero ser una persona con el carácter de Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Cierre sus ojos allí donde usted está, por favor. Conexión con Dios.